El gobierno de Malasia pidió disculpas por publicar una polémica lista de consejos dirigidos a las mujeres para mantener la armonía en el hogar durante la cuarentena. Por ejemplo, sugería reír tímidamente, maquillarse y vestirse con esmero y evitar molestar a sus maridos. Esto en 2020, aunque usted no lo crea. Bien, y es que de verdad, a nivel global, el conjunto de cosas que acompañan la cuarentena son de alguna manera un espacio que podemos meditar, que podemos reconsiderar y que desde luego nos puede ayudar a recomponer en adelante. Nos vamos a ir hasta España. Allá nos está esperando el especialista con el que hoy vamos a hablar hoy. Él se llama David Pinilla, es educador social y es miembro de la Red de Hombres por la Igualdad en España. A ver, vamos a ponernos en contacto con él ahora. Bueno, estamos en comunicación hasta España. David Pinilla, él es educador, especialista en estos temas y es miembro de la Red de Hombres por la Igualdad en España. David, agradecerte mucho y saludarte desde el otro lado del mundo. Pues un fuerte saludo y también un abrazo desde el otro lado del mundo. A ver, David, primero cuéntame un poquito a qué se dedica tu organización, cómo es que se articulan estos temas y ahora mismo en España, en Europa, ¿cómo se está asumiendo el tema de masculinidades, estas nuevas, no las hegemónicas? Bueno, yo actualmente trabajo como educador social en una gran organización humanitaria y trabajamos sobre todo con solicitantes de asilo que vienen de diferentes partes del mundo, especialmente del Oriente Próximo y de África, y que solicitan asilo en la Comunidad Económica Europea por diferentes razones, entre ellas, digamos, pues asilo político o asilo porque son hombres homosexuales que están perseguidos por su identidad sexual. Entonces, bueno, pues es un amplio espectro de aquellas personas que piden refugio en España y entonces durante un tiempo están en pisos de personas refugiadas, que es la terminología que utilizamos por acá. Bien. David, bueno, te hemos contactado y queríamos un poco tener desde tu voz y de tu palabra, que es la de un especialista, nos puedas compartir algunos criterios en relación a esta cuarentena y cómo es que hoy se pueden articular, vivir nuestras masculinidades en este contexto. ¿Cuáles podrían ser tus primeras valoraciones? Pues mis primeras valoraciones, y claro, en España llevamos relativamente un mes de confinamiento, entonces pues seguramente cuando termine el confinamiento pues habrá un periodo muy interesante de investigación para ver qué ha deparado, ¿no?, en el caso de los hombres confinados, si podemos utilizar ese término, y dependiendo también, pues eso, si han sido hombres que viven solos o hombres que viven con sus parejas y no son heterosexuales, si cuidan o no de sus mayores, si han cuidado o no de sus hijos e hijas. Entonces quiere decir que hay un espectro muy grande. Pero una de las primeras reflexiones que podemos llevar a cabo, y es con los poquitos datos que van saliendo, es, por ejemplo, en el caso de España se han triplicado las denuncias de violencia de género. Es decir, el confinamiento ha llevado a que víctimas y agresores compartan un mayor tiempo en la esfera privada de la casa. Entonces, esos son de los primeros datos que están saliendo. También esta mañana escuchaba en la radio que habían hecho una encuesta, no hablaban mucho de la población etaria, mira cuántas personas, pero preguntaban aquí en el País Vasco a los hombres qué es lo que estaban haciendo en su confinamiento. Y lo primero que decían era dormir, que estaban aprovechando el tiempo para dormir. Y lo segundo dicen, bueno, pues para hacer las tareas del hogar. Y luego les preguntaban a las mujeres, en el caso de parejas heterosexuales, y decían, pues cuidar de los hijos, las tareas de la casa y cuando se puede descansar. Entonces, que estos pequeños indicadores que tampoco nos quieren decir mucho, pero bueno, parece ser que volvemos otra vez a la inequidad social en el reparto y en las tareas de los cuidados, ¿no? Ahora, David, ahí en este punto quería preguntarte si tú consideras de verdad que
con esta descripción, un aumento en la violencia intrafamiliar, un reconocimiento o una cosa de naturalización de que, bueno, me toca dormir, descansar, pero también esta interpelación de cuando el hombre va a hacer las compras al mercado, cuando el hombre tiene que hacer tareas de la casa, puede estar de alguna manera involucrándose y afectando esta suerte de identidad, de constructo social que hemos creado en esta sociedad y en esta convivencia, que puede ser también agresivo hacia el hombre? No, a mí podría ser, quiero decir, a mí me gustaría pensar, y esto ya es pensar en positivo y ponerlo en valor, es decir, que bueno, puede ser un momento también idóneo para aquellos hombres que se quieren hacer una reflexión interpersonal sobre lo que supone su vida, ¿no? Es decir, cuando muchos de ellos han tenido que estar confinados en casa y no pueden hacer teletrabajo, ¿a qué tienes que priorizar tu vida? Que es al cuidado y el mantenimiento de los tuyos, que no pasa solamente por ir a trabajar, ¿no? Que es hacer la comida, limpiar la casa, ir al supermercado por los alimentos. Es decir, que puede suponer una reflexión para muchos hombres que han sido privados de su trabajo y que no pueden hacer el teletrabajo desde casa, porque también se habla mucho del teletrabajo, pero hay una brecha digital que afecta desigualmente a los hombres. Ahora, David, el otro elemento que parece también apto para un análisis y poderlo aterrizar es el hecho de que ahora mismo parecería un hito histórico que hay que poner realmente en los anales y en los registros que los hombres están haciendo y están involucrándose en las tareas del cuidado en la casa, en la compra de algunos alimentos. Y esto tengo el temor de que esté reforzando estas construcciones sociales, de que también, bueno, cuando el hombre lo hace es ¡wow! ¡Qué impresionante! Y entonces seguimos como naturalizando el ejercicio, ¿no? Sí. Incluso hasta podríamos hablar incluso hasta y lo estaba comentando durante el horario de la comida con un buen amigo, incluso reforzar uno de los privilegios, porque España está teniendo una de las medidas más restrictivas a nivel europeo de poder salir a la calle. En otros países se permite salir a la calle, hacer una actividad deportiva, se permite ir con tus hijos a dar un paseo. En España no se permite las salidas salvo para comprar alimentos de primera necesidad, medicamentos, ir al estanco. Entonces, para aquellas familias que están confinadas, puede salir de casa a realizar la compra y solo de manera individual, es decir, no pueden ir dos personas. Entonces, cuando estás viendo que hay un alto porcentaje de hombres con el carrito de la compra, te puedes plantear mucha serie de cosas. Es decir, o bien si viven solos, en el cual no te queda ni una porque tienes que ir a comprar, claro. O si vienen dos hombres, son heterosexuales y entonces ellos son los que van a bajar de la casa a hacer la compra, porque también ahora la gente necesita de salir a la calle a hacer una actividad. Entonces, la actividad de ir a comprar es una actividad que es la única de las pocas que está permitida en España en estos momentos. Entonces, que haya muchos hombres con carrito de la compra, pues, bueno, podemos pensar es decir, bueno, están asumiendo el reparto equitativo de las tareas del hogar, o bien se están arrogando el privilegio de decir, no, ahora bajo yo porque necesito salir a la calle, ¿no? Entonces, que al final, bueno, son reflexiones interpelantes que podemos hacernos ahora de qué podrá ser cuando acabe el confinamiento. Y es cierto lo que estás diciendo, es decir, que los hombres asuman una tarea del cuidado, no hay que vanagloriarse de ello ni darles una palmada en la espalda. Claro. Yo lo que estoy viendo, y así es decir, que volvemos otra vez a la inequidad del tema de los cuidados, y hablo de España, que sufrimos de hace 10 años con la última crisis, donde se externalizó y se privatizó el servicio de los cuidados y que ha afectado mayormente a las personas mayores. David, la última pregunta seguramente tiene que ver con esa mirada hacia adelante que inevitablemente nos han acostumbrado también a construir. ¿Qué va a pasar después de esta cuarentena global que hemos vivido? ¿Cómo deberíamos recomponer, redefinir o negociar estas relaciones que deberían aspirar a ser equilibradas entre hombres y mujeres? Pues, digamos, con todas las dudas y las incertidumbres del momento que estamos atravesando, porque ahora, bueno, estamos atravesando muchas personas por un mismo proceso psicológico que es una mezcla de miedo y de ansiedad, porque no sabemos
¿cuál va a ser el mundo que va a venir después del confinamiento? Muchas personas están esperando que volvamos a la normalidad de lo que antes sucedía y otras personas están diciendo que esto va a cambiar las formas en que nos relacionemos. Entonces, bueno, pues dependiendo un pensamiento más de carácter más positivista y optimista es de que, bueno, de que se reconfiguren, ¿no?, en los espacios públicos otro tipo de relaciones donde sobre todo se vuelva a poner la importancia de los cuidados y de la interdependencia. Frente a un discurso de la autonomía personal y de individualismo, es poner en el centro de lo productivo en realidad los cuidados. Y que gracias a los cuidados y a la interdependencia vamos a poder salir de esta pandemia. Esa para mí sería una reflexión que, bueno, en cierta manera podríamos llevarnos todos y todas. David, quiero agradecerte mucho estos minutos, este tiempo que has compartido con nosotros. De verdad que en el país, acá en Bolivia, también estamos intentando establecer espacios, plataformas, vínculos y redes que empiecen a hablar de la masculinidad hegemónica, que los hombres podamos empezar a debatir estos temas que desde luego también son agresivos a nosotros y más cuando queremos construir una sociedad entre iguales. Entonces, nada, tu aporte es valiosísimo. Te mando un abrazo enorme, que todo vaya bien y que pronto baje esa curva y que definitivamente podamos volver a nuestras actividades y seguramente será grato volverte a saludar y volver a conversar en otro contexto. Sí, bueno, sí. David, que estés muy bien. Gracias, gracias de verdad. Un abrazo cariñosísimo. Gracias por todo. Un agradecimiento enorme a David Pinilla allá en España, que nos ha dado todos estos contextos que desde luego nos ayudan todavía más a aterrizar este tema. Voy a ir a hablar con el panel para hacer esta última ronda de conversación, pero además una suerte de conclusiones de este tema que hoy nos ha convocado, las masculinidades en tiempos de cuarentena. Enseguida continúa Sapiens, activismo contra el machismo.